Cuando sonaron los fuegos artificiales sobre el cielo de Guadalajara, aquella noche de Año Nuevo, mi nuera Carla soltó un grito que heló la sangre de todos los presentes. «No brindes con él, Patricia. Es tu medio hermano». El silencio que siguió fue más ensordecedor que los cohetes. Mi copa de sidra quedó suspendida en el aire, a centímetros de chocar con la de Ricardo, ese hombre elegante que llevaba 6 meses saliendo conmigo, ese hombre por quien había vuelto a sentir mariposas en el estómago después de 20 años de viudez. Las luces de colores iluminaban nuestros rostros atónitos mientras las palabras de Carla reverberaban en el patio de mi casa. Ricardo palideció. Yo sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Los invitados, mis hijos, mis nietos, todos nos miraban con una mezcla de horror y morbosidad. Las risas y gritos de celebración se habían transformado en murmullos nerviosos. Alguien apagó la música. Los fuegos artificiales seguían estallando en el cielo, ajenos al terremoto que acababa de sacudir mi vida. «¿Qué acabas de decir?», pregunté con voz temblorosa, sin apartar la vista de Ricardo, buscando en sus ojos una negación, una risa, algo que me dijera que era una broma de mal gusto. Pero lo que vi fue pánico puro y confirmación. Mi hijo mayor, Daniel, dio un paso al frente. «Mamá, yo también acabo de enterarme. Hace 2 días, pero no sabía cómo decírtelo». Su voz sonaba rota, culpable. Carla lo tomó del brazo, con esa expresión de mujer que carga un secreto demasiado pesado y finalmente lo suelta. Dejé caer la copa. El vidrio estalló contra el piso de concreto del patio, salpicando sidra sobre mis zapatos nuevos, esos que había comprado especialmente para esta noche, para lucir bonita para Ricardo. ¡Qué ironía! ¡Qué cruel! Absurda ironía. «Patricia, yo...», comenzó Ricardo, pero no lo dejé terminar. Levanté la mano, temblando. 62 años tenía yo. 62 años de vivir con dignidad, de criar 5 hijos sola después de que mi esposo falleciera en un accidente en la construcción. 62 años de mantener la frente en alto. Y ahora esto. ¿Es verdad? Mi voz salió como un susurro, pero todos la escucharon. El patio de mi casa en la colonia Oblatos nunca había estado tan silencioso, ni siquiera en los peores momentos. Ricardo cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. No lo supe hasta hace 3 días, te juro que no lo sabía, pero yo ya no escuchaba. Sentí que las piernas me fallaban. Mi hija Lucía corrió a sostenerme. «Mamá, siéntate, por favor». Me guió hasta una de las sillas de plástico blanco que había distribuido por todo el patio para la fiesta que ahora era un velorio de mi dignidad. Los fuegos artificiales finales iluminaron el cielo con una explosión dorada. «Año nuevo, vida nueva», decían. Pero para mí, ese 1 de enero del 2024 no traía renovación. Traía la verdad más devastadora que pudiera imaginar. El hombre que había conocido en el mercado de San Juan de Dios. El hombre con quien había compartido cenas, paseos, risas. El hombre a quien le había abierto no solo mi casa, sino mi corazón después de tanto tiempo. Era mi medio hermano. Y lo peor de todo, yo ni siquiera sabía que tenía un medio hermano. Me llamo Patricia Rodríguez Mendoza. Nací en una casa humilde de Guadalajara hace 62 años, hija única de Juana Mendoza, una mujer que trabajó toda su vida limpiando casas ajenas para darme un plato de comida y una educación. Nunca conocí a mi padre. Mamá nunca quiso hablar de él. «Olvídate de ese hombre», me decía cada vez que preguntaba. «Nosotras no lo necesitamos». Y así crecí, sin padre, pero con el amor infinito de una madre guerrera que me enseñó que las mujeres podemos con todo. Me casé joven con Roberto, un albañil bueno y trabajador. Tuvimos 5 hijos: Daniel, Lucía, Marco, Andrea y el pequeño Javier. Vivimos apretados pero felices en una casa de 2 recámaras en la colonia Oblatos, una de esas colonias populares donde todo el mundo se conoce y se cuida. La vida no fue fácil. Roberto se mataba trabajando bajo el sol, levantando muros, cargando bultos de cemento. Yo lavaba y planchaba ropa ajena, hacía tamales para vender los fines de semana, lo que fuera para que mis hijos tuvieran zapatos y útiles escolares. Pero éramos felices, teníamos amor, teníamos sueños, hasta que un día de octubre del 2004, Roberto no regresó a casa. Hubo un accidente en la obra donde trabajaba. Una viga mal asegurada cayó sobre él y otros 2 compañeros. Tenía 42 años, yo 32. Mis hijos tenían entre 5 y 14 años. El mundo se me vino encima. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas.
pero tenía 5 bocas que alimentar, 5 razones para levantarme cada mañana aunque el corazón me pesara como piedra. Así que me levanté. Trabajé doble, triple. Mis manos se agrietaron de tanto lavar. Mi espalda se torció de tanto planchar. Pero mis hijos comieron, estudiaron, crecieron. Daniel, mi mayor, se graduó de contador. Lucía se hizo enfermera. Marco trabaja en una fábrica. Andrea es maestra de primaria. Javier, mi bebé, estudia ingeniería. Lo saqué adelante sola, sin ayuda de nadie, con orgullo. Los años pasaron. Los hijos se casaron. Me dieron 9 nietos hermosos. La casa se quedó vacía y silenciosa. Yo me acostumbré a la soledad, a las noches largas viendo telenovelas, a los domingos esperando que alguno de mis hijos viniera a visitarme. Trabajaba medio tiempo cuidando a la señora Remedios, una anciana del barrio, y con eso me alcanzaba para mis gastos. Hasta que un sábado de junio del año pasado, mientras compraba jitomates en el mercado de San Juan de Dios, un hombre mayor, elegante, de cabello blanco bien peinado, se acercó a ayudarme con mis bolsas. «Permítame, señora», me dijo con una sonrisa gentil. Tenía buenos modales, ropa limpia, ojos amables. Se presentó como Ricardo Mendoza, jubilado de Teléfonos de México. Me invitó a un café en uno de los puestos del mercado. Hablamos durante 2 horas. Me hizo reír. Hacía tanto que no me sentía así, ligera, interesante, viva. Empezamos a vernos. Caminábamos por el Parque Agua Azul los domingos. Íbamos al cine. Él me llevaba flores. Me decía que era hermosa. Yo me sentía como una quinceañera. Mis hijos se alegraron al principio. «Mamá merece ser feliz», decía Lucía. «Ya es hora de que rehaga su vida», agregaba Daniel. Durante 6 meses, Ricardo se convirtió en mi compañía, mi confidente, mi ilusión. Me hablaba de su vida, viudo también, sin hijos, solitario. Decía que yo había llegado a iluminar sus días. Yo le creía cada palabra. Por eso decidí organizar esta fiesta de Año Nuevo. Quería presentarlo formalmente a toda mi familia, que mis hijos y nietos vieran lo feliz que me hacía. Quería celebrar que, a mis 62 años, había encontrado amor de nuevo. Invité a todos. Preparé mi pozole especial. Compré sidra y ponche. Adorné el patio con luces de colores. Pero Ricardo Mendoza no era solo el hombre que me había devuelto la ilusión. Era algo que nunca imaginé. Era la última burla del destino. Era mi medio hermano. Y ahora todos lo sabían menos yo. Hasta que Carla, mi nuera, lo gritó delante de todos, mientras los fuegos artificiales anunciaban el año nuevo. Ahí estaba yo, sentada en mi propia fiesta, rodeada de miradas de lástima, sintiendo cómo se me quebraba el corazón una vez más. Carla se acercó a mí con pasos vacilantes. Sus tacones repiqueteaban contra el concreto. «Suegra, yo... tenía que decirlo. No podía permitir que usted...» Se mordió el labio, buscando las palabras correctas. No podía dejar que esto siguiera. La miré sin comprender aún la magnitud de todo. «¿Cómo lo supiste? ¿Qué estás diciendo exactamente?» Daniel se sentó a mi lado. Su esposa se mantuvo de pie detrás de él, con esa postura de quien ha soltado una bomba y ahora espera la explosión. Mi hijo tomó mi mano, la misma mano que lo había mecido cuando era bebé, que lo había curado cuando se caía, que había trabajado sin descanso para darle una vida digna. «Mamá», comenzó, evitando mi mirada. Hace unos días, Carla estaba investigando el árbol genealógico de la familia para un proyecto de los niños en la escuela. Buscó tu acta de nacimiento en el registro civil para obtener datos de tus padres. «¿Mi acta de nacimiento?», repetí confundida. «Pero si yo la tengo en mi buró». «No la versión completa», interrumpió Carla, hablando rápido, nerviosa. «Suegra, su mamá le dio una copia que no incluía todos los datos. Yo fui al registro y pedí una copia certificada completa, y ahí estaba el nombre de su padre. Se me heló la sangre. Mi madre nunca quiso que yo supiera quién era mi padre». «Lo sé», dijo Daniel apretando mi mano, «y respetamos eso». Pero cuando Carla vio el nombre, reconoció el apellido. Es un apellido poco común, Mendoza Salazar, y resulta que Ricardo tiene exactamente el mismo apellido completo de padre. Ricardo, que había permanecido de pie cerca de la puerta que daba a la cocina, como si quisiera escapar, finalmente habló. «José Mendoza Salazar. Ese era el nombre de mi padre». Las palabras cayeron como piedras. José Mendoza Salazar. Un nombre que nunca había escuchado.
el nombre del hombre que me había engendrado y abandonado. Tu padre, susurré, sintiendo náuseas. Tu padre era mi padre. Yo no lo sabía, Patricia. Te lo juro por lo más sagrado. Ricardo se acercó, pero Lucía lo detuvo con un gesto. Mi padre murió cuando yo tenía 25 años. Nunca me habló de otra mujer, de otra hija. Yo crecí pensando que era hijo único. Cuando Carla me llamó hace 3 días para preguntarme sobre mi padre, para confirmar las fechas. ¿Hace 3 días? Lo interrumpí, mirando a mi hijo y a mi nuera. ¿Ustedes lo sabían hace 3 días y no me dijeron nada? El silencio de Daniel fue respuesta suficiente. Sentí una puñalada en el pecho. No solo acababa de descubrir que el hombre que amaba era mi hermano, sino que mi propio hijo lo había sabido y me había dejado seguir preparando esta fiesta, seguir ilusionándome, seguir haciendo el ridículo. Queríamos estar seguros, se defendió Carla. Necesitábamos verificar las fechas de nacimiento, hacer los cálculos, confirmar que realmente... ¿Confirmar qué?, exploté, levantándome de la silla. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Los niños pequeños se asustaron y corrieron con sus madres. ¿Confirmar que mi vida es una burla? ¿Confirmar que el destino es tan cruel que me hace enamorarme de mi propio hermano? Mamá, cálmate, suplicó Lucía, tratando de abrazarme. La aparté suavemente. ¿Calmarme? Las lágrimas finalmente brotaron, calientes, amargas. Toda mi vida viví sin saber quién era mi padre. Mamá se lo llevó a la tumba, y ahora me entero así, delante de todos, en medio de mi propia fiesta, que ese hombre tuvo otra familia, otro hijo, y que ese hijo soy yo. No, perdón, que ese hijo es Ricardo, y que yo soy... No pude terminar la frase. Me llevé las manos a la cara, avergonzada de mi llanto público, avergonzada de mi ingenuidad, avergonzada de haber creído que merecía una segunda oportunidad en el amor. Marco, mi tercer hijo, intervino. Mamá, todos entendemos que esto es muy difícil para ti, pero piensa que es mejor que te hayas enterado ahora, antes de que... Dejó la frase inconclusa, pero todos entendimos lo que quería decir. Antes de que pasara algo irreparable, antes de que Ricardo y yo consumáramos una relación que era, sin saberlo, incestuosa. El asco me invadió, no por Ricardo, sino por la situación, por el universo y sus juegos crueles, por mi madre, que se había llevado ese secreto a la tumba, por mi padre, ese José Mendoza Salazar que había embarazado a mi madre y la había abandonado, para luego tener una familia legítima con Ricardo. Todos sabían menos yo, dije en voz baja, mirando uno por uno a mis hijos. ¿Cuántos más lo sabían? Lucía bajó la mirada. Andrea se mordió el labio. Javier, mi bebé de 27 años, se atrevió a hablar. Daniel nos llamó anoche, mamá. Nos explicó la situación. Queríamos decírtelo todos juntos, pero no encontrábamos el momento. Y entonces llegó la fiesta y pensaron que era mejor exponerme delante de todos. Terminé la frase por él. ¡Qué considerados! Los invitados empezaron a despedirse, murmurando palabras incómodas de consuelo. Que te mejores, Patricia. Cualquier cosa que necesites. ¡Qué situación tan terrible! Me sentía como un espectáculo de circo. La mujer que se enamoró de su hermano sin saberlo. El chiste del barrio por los próximos años. Ricardo intentó acercarse una vez más. Patricia, por favor, hablemos. Esto es tan difícil para mí como para ti. Yo también siento... No te atrevas. Lo corté, mirándolo con una mezcla de dolor y rabia que nunca había sentido. No te atrevas a comparar. Tú tenías una familia, un padre que te reconoció, un apellido. Yo no tuve nada. Y ahora ni siquiera puedo tener esto. Se fue sin decir más. Lo vi cruzar el portón de mi casa. Ese portón que había cruzado tantas veces con flores en la mano y sonrisa en el rostro. Ahora se iba encogido, derrotado, llevándose consigo los últimos meses de mi ilusión. Cuando el último invitado se fue, y solo quedamos mi familia cercana, me dejé caer nuevamente en la silla. Mis hijos me rodearon, pero su presencia no me consolaba. Se habían aliado en un secreto que me excluía. Habían decidido por mí cuándo y cómo enterarme de la verdad más dolorosa de mi vida. Quiero que se vayan, dije con voz cansada. Todos. Necesito estar sola. Mamá, no deberíamos dejarte así, insistió Lucía. Por favor, supliqué cerrando los ojos. Solo váyanse, uno por uno. Obedecieron. Me besaron la frente. Murmuraron palabras que no escuché. Daniel fue el último en irse. Antes de cruzar la puerta, volteó. Mañana vengo a verte, mamá. Hablamos con calma.
No le respondí. Cuando cerró el portón, el silencio de mi casa vacía fue absoluto. Las luces de colores seguían parpadeando en el patio. Los platos sucios se amontonaban sobre las mesas. El pozole se enfriaba en la olla. Los restos de la fiesta que debía celebrar mi felicidad ahora eran el escenario de mi humillación. Me quedé ahí sentada, bajo las estrellas de Guadalajara, con el corazón hecho pedazos, preguntándome cómo la vida podía ser tan cruelmente irónica. 62 años había esperado para sentir amor de nuevo, y cuando lo encontré, resultó ser la persona más prohibida del mundo, mi hermano, el hijo del hombre que nunca me reconoció como hija. Los días que siguieron fueron los más oscuros que había vivido desde la muerte de Roberto. Me encerré en mi casa, ignorando las llamadas de mis hijos, rechazando las visitas. Solo salía para ir a la tienda de la esquina por lo indispensable. Don Chuy, el dueño de la tienda, me miraba con lástima. ¿Cómo está, doña Pati? La vi muy rara el otro día. Los chismes vuelan en los barrios de Guadalajara. Seguro ya todos sabían. Bien, don Chuy, gracias. Mentía, pagando mi pan y mi leche. Por las noches, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable, sacaba las cajas viejas de fotos que guardaba en el closet de la recámara. Fotos de Roberto joven, sonriente, cargando a nuestros bebés. Fotos de nuestras bodas de plata, cuando renovamos votos en la parroquia de Guadalupe. Fotos de mis hijos pequeños, con uniforme de escuela, celebrando cumpleaños con pasteles modestos, pero hechos con amor. Y fotos de mamá, mi madre, Juana Mendoza, con su rostro cansado pero firme, su mandil siempre limpio, sus manos ásperas de tanto trabajo, la mujer que lo había dado todo por mí y que se había llevado a la tumba el secreto de mi origen. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá?, le preguntaba a la fotografía, con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Por qué me dejaste vivir sin saber? Recordé mi niñez en aquella casita de adobe en la colonia Santa Cecilia. Éramos pobres, muy pobres. Mamá trabajaba desde antes de que amaneciera hasta después de que oscureciera. Limpiaba 3 casas diarias en las colonias residenciales del otro lado de la ciudad. Yo la esperaba cada noche con la cena lista. Frijoles refritos, tortillas que hacía yo misma en el comal, algún huevo cuando había dinero. Mija, me decía abrazándome, aunque llegara exhausta, tú estudia, tú aprovecha. No quiero que termines como yo, partiendo el lomo por centavos. Pero yo no estudié mucho. Me casé joven con Roberto, que era el hijo del compadre de don Pancho, el carnicero, un muchacho humilde, trabajador, que me enamoró con su risa franca y sus promesas de construir una familia. Mamá lloró el día de mi boda. Ojalá te vaya mejor que a mí con los hombres, me susurró al oído mientras me abrazaba. Yo creí que me iría mejor. Roberto era bueno, me quería. Nunca levantó una mano contra mí como sí lo hacía el papá de mi amiga Chela o el esposo de doña Luisa, pero éramos pobres. Vivíamos al día. Los embarazos se sucedieron uno tras otro. 5 hijos en 9 años. Mamá nos ayudaba como podía. Cuidaba a los niños cuando yo salía a lavar ropa ajena. Les hacía gorditas cuando visitábamos su casa los domingos. Les cantaba las mismas canciones que me había cantado a mí. Duérmete, mi niña. Duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón. Murió cuando Daniel tenía 12 años, de un cáncer que se la llevó en 6 meses. No hubo dinero para tratamientos caros. Solo los cuidados paliativos en el hospital civil. Me tomaba de la mano en su cama de hospital y me decía, no llores, Pati. Yo ya cumplí mi misión. Ahora te toca a ti. Cuida a tus hijos. Sácalos adelante. ¿Y mi papá, mamá? Me atreví a preguntar un día, mientras le limpiaba el sudor de la frente. ¿No quieres contarme de él antes de que...? Ese hombre no merece ser recordado. Me cortó, con una firmeza que no se había ido ni con el cáncer. No vale la pena, mija. Los hombres como él no merecen lágrimas. Prométeme que nunca vas a buscarlo. Te lo prometo, mamá. Y cumplí mi promesa. Durante 29 años, nunca busqué saber quién era mi padre. Respeté el deseo de mamá. Me concentré en mi familia, en sacar adelante a mis hijos, en ser para ellos lo que ella había sido para mí, una roca firme en medio de las tormentas. Cuando Roberto murió, pensé que no iba a sobrevivir. Fue Daniel, mi hijo mayor de 14 años, quien me levantó. Mamá, mi papá no quisiera verte así. Tienes que ser fuerte por nosotros. Y fui fuerte. Trabajé lavando, planchando, vendiendo tamales y buñuelos en Navidad. Acepté cualquier trabajo honesto. Me humillé pidiendo fiados en la tienda. Me tragué el orgullo aceptando despensas de la iglesia. Pero mis hijos comieron.
Tuvieron uniformes. Fueron a la escuela. Cuando Daniel se graduó de contador, lloré de orgullo. «Lo lograste, mamá», me dijo abrazándome después de la ceremonia. «Todo esto es gracias a ti». Le di todo lo que tenía para que comprara su título profesional. Valió la pena. Lucía también se graduó, de enfermera. Luego Marco consiguió trabajo en una fábrica. Andrea se hizo maestra. Javier, mi bebé, está a punto de terminar ingeniería. Los 5 trabajando, los 5 con carreras, los 5 con vidas dignas. Yo me sentí satisfecha. Había cumplido mi misión, como mamá. Pero la casa se quedó vacía. Los nietos visitaban, pero al rato se iban. Los domingos eran largos, las noches, eternas. Me acostumbré a la soledad, o eso creía, hasta que apareció Ricardo. Ahora, sentada entre mis recuerdos, entendía que todo había sido una ilusión, una cruel broma del destino. El hijo del hombre que abandonó a mi madre se había cruzado en mi camino, sin que ninguno de los dos supiéramos la verdad. Una semana después de la fiesta desastrosa, alguien tocó mi puerta. Era Lucía, mi hija. Traía una bolsa con pan dulce y una jarra de café. «Mamá, necesitamos hablar». La dejé pasar, aunque no tenía ganas de compañía. Se sentó en la mesa de la cocina, sirvió café en 2 tazas. «Mamá, tienes que comer. Estás cada día más flaca». «No tengo hambre». «Lo sé, pero tienes que alimentarte». Empujó una concha hacia mí. «Por favor». Le di un mordisco solo para que dejara de insistir. Sabía a nada. «Mamá», comenzó después de un silencio largo. «Todos nos sentimos terribles por cómo se dieron las cosas. Carla está destrozada. Dice que debió hablarte a solas, no exponerte así». «¿Y Daniel?», pregunté sin emoción. «¿Él también está destrozado?» «Mamá, él quería decírtelo, pero temía tu reacción. Temía que me diera un infarto, que me muriera de la vergüenza». La ironía salió amarga de mi boca. «Pues no me morí, como ven. Aquí sigo, viviendo con la humillación». Lucía bajó la mirada. «No queríamos humillarte, queríamos protegerte». «¿Protegerme?». Solté una risa sin alegría. «Me protegieron tan bien que me dejaron hacer el ridículo delante de todo el mundo. Tan bien que ahora soy el chisme del barrio. La gente lo olvidará, mamá. Yo no lo voy a olvidar nunca». Se quedó conmigo toda la tarde. Me ayudó a limpiar los restos de la fiesta que seguían en el patio. Mientras guardábamos las sillas y recogíamos los vasos de plástico, me habló de sus hijos, de su trabajo en el hospital, de cosas intrascendentes. Intentaba distraerme. Se lo agradecí en silencio, aunque mi corazón seguía siendo un bloque de hielo. Esa noche, cuando Lucía se fue, volví a sacar las fotos, pero esta vez busqué algo diferente, mi acta de nacimiento, la que mamá me había dado cuando cumplí 18 años. La vi con nuevos ojos. Decía, padre, no registrado. Carla había encontrado otra versión, una completa, una que decía, padre, José Mendoza Salazar. Un hombre que había vivido y muerto sin que yo supiera de su existencia. Un hombre que había tenido una familia legítima, una esposa, un hijo, mientras mi madre limpiaba baños ajenos y yo crecía sin apellido paterno. Sentí rabia hacia ese hombre, hacia mamá por protegerlo, hacia el destino por este giro cruel, pero sobre todo, sentí una pérdida profunda, la pérdida de la ilusión, la pérdida de Ricardo, la pérdida de creer que merecía amor. Me fui a dormir con las fotos esparcidas sobre la cama, abrazando la almohada, llorando hasta que el sueño me venció. No sabía que lo peor aún estaba por venir. 2 semanas después de la revelación, Daniel apareció en mi casa con una carpeta en las manos y una expresión grave en el rostro. «Mamá, necesito que hablemos». Algo en su tono me alarmó. No era la voz de un hijo preocupado. Era la voz de alguien que trae más malas noticias. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, dejándolo entrar. Se sentó en la sala. Abrió la carpeta sobre la mesita de centro. Dentro había documentos, fotocopias, papeles legales. «Mamá, después de todo lo que pasó, Carla y yo seguimos investigando. No solo por curiosidad, sino porque, bueno, sentíamos que había más que debías saber». ¿Más? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué más puede haber? José Mendoza Salazar, tu padre, nuestro abuelo. Daniel tragó saliva. Era un hombre acomodado. Trabajó en el gobierno estatal durante 30 años. Tuvo propiedades, ahorros, inversiones. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Murió hace 18 años cuando yo tenía apenas 13. Dejó testamento.
Todo quedó para su esposa legítima, María del Refugio, y para Ricardo, su único hijo reconocido. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué me cuentas esto, Daniel? Porque mamá era su pareja cuando te concibió. Legalmente, tú eres su hija. Tenías derecho a herencia. La risa me salió histérica. ¿Herencia? Ese hombre nunca me reconoció. Me dejó crecer en la miseria. ¿Y ahora me vienes a hablar de herencia? Sé que suena absurdo, pero legalmente... Daniel sacó más papeles. Encontramos algo más. Tu madre, la abuela Juana, intentó demandarlo. Hay registros en el juzgado de lo familiar. Presentó una demanda de reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia cuando tú tenías 3 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? La demanda nunca prosperó. Él contrató buenos abogados. Negó todo. Alegó que no había pruebas suficientes. En esos años no existían las pruebas de ADN como ahora. Y mamá no tuvo dinero para pelear. Retiró la demanda y se resignó a criarte sola. Las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. Mamá nunca me dijo nada. Quiso protegerte del rechazo, del dolor de saber que tu padre no solo te abandonó, sino que te negó legalmente. Dios mío, susurré, llevándome las manos a la cara. Todo cobraba sentido ahora. La amargura de mamá cada vez que mencionaba a mi padre, su negativa a hablar de él, su orden de no buscarlo nunca. Daniel continuó, implacable. Hay más, mamá. La viuda de José Mendoza Salazar, doña María del Refugio, aún vive. Tiene 85 años. Vive en una casa enorme en la colonia Chapalita. ¿Y? Pregunté, sin entender a dónde quería llegar. Ricardo vive con ella. Nunca se casó realmente, mamá. Vive con su madre en esa casa. Depende de ella económicamente. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Me estás diciendo que Ricardo me mintió? ¿Que no es viudo y solitario? No exactamente mintió, pero tampoco fue completamente honesto. Su esposa murió hace 15 años, eso es cierto. Pero él nunca fue independiente. Siempre vivió de la herencia de su padre. La humillación me quemó desde dentro. No solo me había enamorado de mi hermano sin saberlo, sino que ese hermano venía de la familia que había rechazado y negado a mi madre. La familia que vivió en la abundancia mientras nosotras nos matábamos trabajando. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Pregunté con voz rota. Porque hay algo más que debes saber. Daniel respiró hondo. Carla habló con una vecina de doña María del Refugio, una señora mayor que fue amiga de la familia durante años. Esa señora le contó algo perturbador. No sé si quiero escuchar más, dije, sintiendo que mi corazón no aguantaría otro golpe. Tienes que saberlo, mamá. Esa señora dijo que doña María del Refugio siempre supo de ti. José Mendoza le contó que había tenido una hija con otra mujer antes de casarse con ella, pero la convenció de que era una hija de una aventura sin importancia, que la madre era una cualquiera, que lo había querido atrapar. El odio me subió por la garganta como bilis. ¿Esa mujer supo de mi existencia y nunca hizo nada? Peor aún. Cuando la abuela Juana presentó la demanda, fue doña María del Refugio quien presionó a los abogados para negarla. Ella misma dijo en aquellos años que no permitiría que una bastarda tuviera derechos sobre el patrimonio de su esposo. Me levanté del sillón, temblando de rabia. ¿Y Ricardo? ¿Él sabía todo esto? No lo sé, mamá, pero lo dudo. Él tenía apenas 7 años cuando pasó todo lo de la demanda. Probablemente creció sin saber que tenía una media hermana. Pero su madre sí lo sabía, repetí, sintiendo cómo la rabia desplazaba al dolor. Esa vieja bruja sabía que yo existía, que mi mamá se estaba muriendo de hambre, que yo crecía sin padre, sin apellido, sin nada, y nunca hizo nada. Mamá, cálmate. Daniel trató de tomarme del brazo, pero me aparté. ¿Que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? Grité, sin importarme que los vecinos me escucharan. Esa familia nos robó todo. Mi padre nos negó. Su esposa nos humilló. Y ahora descubro que el hijo, Ricardo, el hombre que se hacía el solitario y desvalido, vive como rey en la casa comprada con el dinero que también debió ser para mi madre. Lo sé, mamá. Es injusto. Es terrible. ¿Injusto? Me reí sin humor. Esa palabra se queda corta. Mientras nosotras comíamos frijoles y tortillas, ellos vivían en Chapalita. Mientras mi madre se rompía la espalda limpiando baños, ellos tenían sirvientas. Mientras yo crecía sin juguetes, Ricardo seguramente tuvo todo lo que quiso. Me dejé caer en el sillón, exhausta de tanta emoción. Daniel se sentó a mi lado, en silencio. ¿Sabes lo peor de todo? Dije después de un largo rato.
que me enamoré de él, que vi en Ricardo al hombre bueno que me haría feliz en mi vejez, y resulta que es parte de la familia que me arrebató mi dignidad desde antes de nacer. Mamá, Ricardo no tiene la culpa de lo que hicieron sus padres, pero se benefició de ello toda su vida. Escupí. Vivió como príncipe con la herencia de un hombre que me negó. Eso lo hace cómplice. Daniel suspiró. ¿Qué vas a hacer? Miré los documentos esparcidos sobre la mesa. Registros de la demanda de mamá, copias del testamento de José Mendoza Salazar, direcciones, números, nombres, información que Daniel y Carla habían reunido, creyendo que me harían un favor, y quizás me lo habían hecho, porque ahora, además del dolor y la humillación, sentía algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, rabia pura, deseo de justicia. No lo sé aún, respondí, recogiendo los papeles con manos temblorosas. Pero algo voy a hacer. Esa noche no pude dormir. Las revelaciones de Daniel daban vueltas en mi cabeza como torbellino. José Mendoza Salazar no solo había abandonado a mi madre, la había negado legalmente, la había llamado mentirosa, la había humillado públicamente. Y su esposa había sido cómplice. Mientras yo crecía en casa de adobe y piso de tierra, Ricardo crecía en una mansión. Mientras mi madre se partía el lomo por centavos, la familia Mendoza Salazar vivía con holgura. Y ahora, después de toda una vida de injusticia, el destino me había puesto frente al hijo de ese hombre, solo para humillarme una vez más. No, esto no podía quedar así. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la determinación. No sabía aún qué haría, pero sabía que no me quedaría con los brazos cruzados. La niña que creció sin padre, la joven que se casó pobre, la viuda que sacó adelante 5 hijos sola, la mujer que aceptó humillaciones y pobreza con dignidad. Esa mujer estaba harta. Era hora de que Patricia Rodríguez Mendoza reclamara lo que le pertenecía, no por dinero, por justicia, por la memoria de mi madre, por todas las veces que nos hicieron sentir menos. El amanecer me encontró despierta, con los ojos secos pero la mente clara, y por primera vez en 2 semanas tuve hambre. Me levanté, me bañé, me vestí con mi mejor ropa, me pinté los labios del rojo que a mamá le gustaba. Llamé a Daniel. Necesito la dirección exacta de esa casa en Chapalita y el nombre completo de un buen abogado. Del otro lado de la línea, mi hijo guardó silencio por un momento. Luego dijo, con voz de orgullo, «Te lo mando en 10 minutos, mamá». Cuando colgué, me miré al espejo. 62 años me devolvieron la mirada. Arrugas, canas, manos trabajadas. Pero también vi algo más. La misma fiereza que tenía mi madre. La misma que me había sacado adelante después de quedar viuda. Esta batalla apenas comenzaba. El despacho del licenciado Arturo Ramírez estaba en una de esas calles del centro de Guadalajara, donde los edificios viejos albergan oficinas de abogados, notarios y contadores. Subí las escaleras despacio, mi corazón latiendo más por nervios que por el esfuerzo. Daniel me acompañaba, callado pero solidario. «Mamá, ¿estás segura de esto?», me preguntó antes de tocar la puerta con letrero dorado. «Lic. Arturo Ramírez. Derecho familiar y sucesiones». «Más segura que nunca», respondí, tocando la puerta. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, barrigón, con lentes y una sonrisa profesional. Nos recibió en su oficina atestada de expedientes y libros de leyes. «Señora Rodríguez, su hijo me adelantó algo de su situación por teléfono. Platíqueme con más detalle». Le conté todo. Mi madre, José Mendoza Salazar, la demanda fallida de paternidad, mi vida en la pobreza mientras la familia legítima vivía en la abundancia, el testamento que me excluyó, Ricardo, la revelación en la fiesta de Año Nuevo. Todo salió de mi boca en un torrente de palabras que había contenido durante años sin saberlo. El licenciado Ramírez escuchó con atención, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quitó los lentes para limpiarlos. «Señora Patricia, lo que me cuenta es, sin duda, injusto, pero tengo que ser honesto con usted. Legalmente, esto es complicado». «¿Por qué?», preguntó Daniel, inclinándose hacia adelante. «Primero, porque han pasado 18 años desde la muerte del señor Mendoza Salazar. Los plazos legales para reclamar herencia han prescrito hace mucho. Segundo, porque usted nunca fue reconocida legalmente como hija. Y tercero, porque aquella demanda de su madre fue retirada y nunca se estableció la paternidad». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Entonces no puedo hacer nada?».
No dije eso. El licenciado levantó una mano. Dije que es complicado, pero no imposible. Esperé, conteniendo el aliento. Existen los juicios de reconocimiento de paternidad post-mortem. Son difíciles, requieren pruebas contundentes, pero se pueden hacer. Si lográramos demostrar que usted es hija de José Mendoza Salazar, aunque ya no hubiera herencia que reclamar, al menos obtendríamos el reconocimiento legal. ¿Y eso de qué me serviría?, pregunté, sintiendo la desilusión. No quiero su apellido. Lo que quiero es justicia. Justicia. El licenciado sonrió tristemente. Ese es un concepto que no siempre se alinea con la ley, señora Patricia. Pero entiendo lo que busca. Reconocimiento moral, quizás. Reivindicación de su madre. Y que esa familia sepa que no pueden seguir ignorando lo que hicieron, agregué con fiereza. El licenciado Ramírez asintió. Para eso, primero necesitaríamos pruebas. ¿Quedó algún familiar vivo de su madre que pudiera testificar sobre la relación con José Mendoza? Negué con la cabeza. Mamá era hija única. Mi abuela murió cuando yo era bebé. ¿Fotografías juntos? ¿Cartas? ¿Algo que establezca que hubo una relación? Mamá quemó todo después de la demanda, recordé con amargura. Decía que no quería rastros de ese hombre en su casa. Entonces necesitaríamos una prueba de ADN. Pero para eso necesitaríamos muestras de ADN del señor Mendoza Salazar o de su familia directa. Ricardo, dijo Daniel de repente. Si Ricardo se hiciera la prueba de ADN con mi mamá, se comprobaría que son medio hermanos. El licenciado asintió. Exacto. Pero para eso, el señor Ricardo Mendoza tendría que acceder voluntariamente. No podemos obligarlo. No lo hará, dije con certeza. ¿Por qué ayudaría a probar algo que solo le traería problemas? Probablemente no lo haga, admitió el licenciado. Pero hay otra opción. Su media hermana, si es que él accediera, o incluso la madre de él, doña María del Refugio, podrían ser fuentes de ADN. Esa vieja nunca me ayudaría, escupí. No necesitamos su ayuda voluntaria. El licenciado se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto. Existen formas, legales, pero creativas, de obtener muestras de ADN. Un vaso usado, un cabello con raíz, algo que la persona descarte. Daniel me miró alarmado. Licenciado, nos está sugiriendo que... Estoy sugiriendo que busquen oportunidades dentro del marco legal, lo interrumpió el licenciado. No les estoy diciendo que entren ilegalmente a ningún lugar o que roben nada, pero si, por casualidad, encontraran una muestra de ADN que alguien haya descartado en la basura, por ejemplo, eso técnicamente es propiedad abandonada. Entendí lo que insinuaba, y por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. ¿Y si lográramos esa prueba?, pregunté. Entonces presentaríamos una demanda de reconocimiento de paternidad post-mortem. Probablemente ellos pelearían, contratarían abogados caros, alegarían que la prueba no es válida. Sería una batalla larga y costosa. ¿Cuánto costaría? El licenciado me dio una cifra que me hizo marear. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Más de lo que podría ahorrar en años. No tengo ese dinero, admití, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. Mamá, yo te puedo ayudar, dijo Daniel inmediatamente. Mis hermanos también. Entre todos reunimos. No, lo interrumpí. No voy a gastar los ahorros de mis hijos en esto. Ustedes tienen familias, hipotecas, gastos. Pero mamá... No, Daniel. El licenciado Ramírez nos observaba con lástima. Hay otra opción, más lenta, pero sin costo inicial. Yo podría tomar su caso pro bono, a cambio de un porcentaje de lo que recuperáramos si ganamos. ¿Porcentaje de qué?, pregunté. Ya dijiste que la herencia prescribió. Pero podrían existir otros recursos. Pensión alimenticia retroactiva, daños morales. Es poco probable, pero si lográramos probar negligencia grave, o dolo por parte de la familia Mendoza en ocultar la información sobre su padre. Era una posibilidad remota. Él mismo lo admitió. Pero era la única posibilidad que tenía. ¿Qué tengo que perder?, dije finalmente. Adelante, tome mi caso. Firmamos los documentos necesarios esa misma tarde. Cuando salimos del despacho, ya oscurecía. Las luces del centro de Guadalajara parpadeaban. Los vendedores ambulantes ofrecían elotes y churros. Mamá, dijo Daniel mientras caminábamos hacia su carro, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Vas a enfrentarte a esa familia?
Me detuve en medio de la banqueta, mirándolo directo a los ojos. Hijo, toda mi vida me enseñaron a agachar la cabeza, a ser humilde, a no causar problemas. Tu abuela lo hizo, yo lo hice. Nos tragamos la injusticia porque éramos pobres, porque no teníamos apellidos importantes, porque el mundo nos había enseñado que nuestro lugar era abajo. Mi voz se quebró, pero continué. Pero ya no tengo nada que perder. Ya me humillaron. Ya todos se enteraron de mi vergüenza. No tengo reputación que cuidar ni esperanzas que proteger. Lo único que tengo es la memoria de tu abuela. Y voy a hacer lo que ella no pudo. Voy a hacer que esa familia reconozca lo que hizo. Daniel me abrazó en medio de la calle. Estoy orgulloso de ti, mamá. La abuela también lo estaría. Esa noche, en mi casa vacía, no me sentí sola. Me sentí acompañada por el espíritu de mi madre, por todas las mujeres que como ella habían sido negadas, humilladas, olvidadas. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí poder. No era el poder del dinero o de la posición social. Era el poder de quien ya no tiene miedo a perder porque ya lo perdió todo. El poder de quien ha tocado fondo y se impulsa hacia arriba con fuerza renovada. Esa noche, empecé a planear. El licenciado Ramírez me había dado una tarea: conseguir una muestra de ADN de Ricardo o de su madre. No sería fácil, pero si algo había aprendido en mis 62 años era a ser paciente, a ser observadora, a encontrar oportunidades donde otros no las veían. Ricardo me había llamado varias veces después de la fiesta. Le había mandado mensajes que yo no respondí. Patricia, por favor, tenemos que hablar. Esto es tan terrible para mí como para ti. No sabía nada. Parte de mí quería creerle, la parte que lo había amado, que había creído en su bondad, pero la parte más fuerte, la parte que había despertado, sabía que ya no podía confiar en él, viniera o no de la familia que me había negado. Era parte de ese mundo que me había excluido toda la vida, pero su insistencia en contactarme me dio una idea arriesgada, quizás inmoral a los ojos de algunos, pero necesaria. Respondí su mensaje. Quizás tengas razón. Deberíamos hablar. Café en el Parque Agua Azul. ¿Mañana a las 5? Su respuesta llegó en segundos. Sí. Gracias, Patricia. Gracias por darme la oportunidad. Apagué el teléfono. Respiré hondo. Mañana enfrentaría al hombre que había sido mi ilusión y mi vergüenza. Pero esta vez no iría como la mujer enamorada. Iría como la guerrera que finalmente había despertado. Como la hija de Juana Mendoza, dispuesta a pelear. El Parque Agua Azul estaba lleno esa tarde de miércoles. Familias con niños, parejas jóvenes, ancianos alimentando palomas. Llegué temprano. Me senté en una banca cerca del estanque donde solíamos caminar, Ricardo y yo en tiempos más felices. Llevaba una bolsa grande, aparentemente común, pero dentro escondía una botella de agua nueva y un vaso de plástico limpio, ambos envueltos en bolsas separadas. El licenciado Ramírez había sido claro. Necesitaba algo que Ricardo tocara, algo con sus huellas, su saliva, su ADN. Lo vi llegar puntual, con esa elegancia que me había atraído la primera vez. Camisa clara, pantalón de vestir, cabello blanco perfectamente peinado. Se veía nervioso, preocupado. Se sentó a mi lado manteniendo una distancia prudente. «Patricia», comenzó, su voz cargada de emoción. «Gracias por verme. No sabes cuánto he pensado en ti estas semanas». «Yo también he pensado mucho», respondí, manteniendo mi voz neutral. «En todo, en lo que pasó, en lo que significa». «Es terrible», dijo moviendo la cabeza. «Nunca imaginé, cuando Carla me llamó para preguntarme sobre mi padre, cuando empezó a hacer preguntas sobre fechas y nombres, no entendía dónde quería llegar, y cuando finalmente me lo dijo, se llevó las manos a la cara. Patricia, casi vomité. La sola idea de que nosotros, de que yo sentía cosas por ti, y resulta que... ¿Tu madre sabía?», pregunté de repente, mirándolo fijamente. Pareció sorprendido por la pregunta. «¿Mi madre? ¿Saber qué? Que yo existía, que tu padre tuvo otra hija». Ricardo bajó la mirada, incómodo. «No lo sé. Ella nunca me dijo nada. Yo crecí creyendo que era hijo único. Pero ella es una mujer de 85 años, Ricardo. Estuvo casada con tu padre durante décadas. ¿Nunca mencionó nada? ¿Nunca hubo rumores, comentarios, algo? Patricia, ¿a dónde quieres llegar? Necesito saberlo». Insistí. «Necesito saber si tu madre sabía que yo existía, si tu padre le contó, si ella fue cómplice de su abandono». Ricardo se pasó las manos por el cabello,
un gesto de frustración. No hablo de esas cosas con mi madre. Ella es mayor, está frágil. ¡Qué conveniente!, solté con sarcasmo. Todos protegen a la señora María del Refugio. Nadie quiere incomodarla con preguntas difíciles. No es eso. Entonces, ¿qué es, Ricardo? Mi voz subió de volumen. Una pareja que pasaba cerca volteó a mirarnos. Tu padre me negó. Mi madre intentó que me reconociera y él contrató abogados para evitarlo. ¿De verdad crees que tu madre no sabía? ¿Que eso se pudo mantener en secreto en una familia? Ricardo guardó silencio largo rato. Finalmente suspiró. Está bien. Sí, mi madre sabía. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo lo sabes? Porque hace unos días, después de todo lo que pasó, fui a preguntarle directamente. Le dije lo de ti, lo de tu madre, lo nuestro. Y ella... Ricardo apretó los puños. Ella me dijo que sí, que siempre lo supo, que mi padre le había contado de esa aventura antes de casarse, que había otra mujer que aseguraba tener una hija suya, pero que mi padre no estaba seguro de que fuera su hija. Él estaba seguro, dije con rabia contenida. Mi madre no era de las que mienten. Cuando lo demandó, fue porque sabía la verdad. Lo sé, y creo que mi madre también lo sabía, pero eligió creer la versión de mi padre, o fingió creerla. Es más fácil así, ¿no? Negar lo que te incomoda. Me quedé mirando el estanque, procesando la confirmación de lo que ya sospechaba. Doña María del Refugio había sido cómplice. Había sabido que una niña crecía sin padre mientras ella disfrutaba de una vida cómoda con ese mismo padre. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dije después de un rato. Que ustedes tuvieron opciones. Tu madre pudo insistir en que tu padre me reconociera, pudo ayudar a mi madre económicamente, pudo hacer algo, pero eligió hacer como que yo no existía. Patricia, sé que suena terrible, pero tienes que entender. ¿Que entienda qué? Lo interrumpí, volteando a verlo con furia. ¿Que tu madre es producto de su época? ¿Que era la esposa legítima y tenía derecho a proteger su territorio? ¿Eso es lo que me vas a decir? No, tienes razón. No hay justificación. Ricardo se veía genuinamente afligido. Ambos fallaron, mi padre y mi madre. Y yo siento tanta vergüenza. Toda mi vida viví sin saber, pero me beneficié de esa injusticia. Crecí con privilegios que en parte deberían haber sido tuyos. Fue la primera vez que alguien de esa familia lo admitía. Sentí algo parecido a la satisfacción, aunque amarga. Saqué la botella de agua de mi bolsa. ¿Quieres?, le ofrecí destapándola. Sí, gracias. Tengo la garganta seca. Vertí agua en el vaso de plástico. Se lo pasé. Él bebió profundamente. Agradeció. Cuando terminó, puso el vaso sobre la banca entre nosotros. Hablamos un rato más. Ricardo me contó detalles de su vida que no sabía. Su matrimonio breve, su esposa muerta de cáncer, su soledad, su dependencia emocional y económica de su madre. Nunca fui muy bueno para valerme solo, admitió con tristeza. Mi padre me dejó bien acomodado, pero nunca desarrollé habilidades para trabajar de verdad. Viví de rentas, de inversiones que otros administran por mí. Era una confesión patética, en cierto modo. Un hombre de 60 años que nunca había trabajado un día duro en su vida, que había vivido del dinero ganado por el padre que me había negado. ¿Y tu madre? ¿Qué dice de todo esto?, pregunté. Está molesta, no con la situación, sino conmigo. Dice que nunca debí involucrarme contigo, que debí investigar antes de enamorarme, que soy un descuidado. Soltó una risa amarga, como si uno eligiera de quién enamorarse. Tu madre suena encantadora, dije con ironía. Es complicada, muy de la vieja escuela. Cree que las cosas deben mantenerse en orden, que los secretos deben quedarse enterrados. Pues los secretos ya salieron, Ricardo, y ahora todos sabemos la verdad. Cuando se hizo tarde, nos despedimos con un abrazo incómodo. ¿Volveremos a vernos?, preguntó con esperanza. No lo sé, respondí honestamente. Parte de eso era verdad. No sabía si podría o querría volver a verlo después de todo. Necesito tiempo. Se fue cabizbajo. Yo esperé hasta que desapareció de vista. Entonces, con guantes de látex que saqué discretamente de mi bolsa, tomé el vaso de plástico que Ricardo había usado. Lo metí en una bolsa Ziploc. Sellé cuidadosamente. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de culpa y triunfo. Había conseguido lo que necesitaba. Al día siguiente, llevé la muestra al laboratorio que el licenciado Ramírez me había recomendado. Un lugar discreto, profesional. La recepcionista me pidió mi propia muestra de ADN.
un simple hisopo en la mejilla. Los resultados estarán en 2 semanas, me informó. 2 semanas. 14 días de espera, de ansiedad, de rezar porque la prueba confirmara lo que yo sabía en mi corazón, que Ricardo y yo compartíamos sangre, que José Mendoza Salazar era nuestro padre. Mientras esperaba, algo inesperado sucedió. Marco, mi tercer hijo, apareció en mi casa una noche con una caja vieja y polvosa. «Mamá, encontré esto limpiando el cuarto de la abuela en casa de la tía Rosita», me dijo. Tía Rosita era la comadre de mi madre, quien había guardado algunas cosas de ella después de su muerte. ¿Qué es? No lo sé. La tía dice que son cosas personales de la abuela. Nunca las abrimos porque siempre nos dijiste que no quisiéramos hablar del pasado. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas viejas, fotografías amarillentas, recortes de periódico, documentos doblados. Mi madre había guardado más de lo que yo creía. Pasé horas esa noche revisando todo. Había fotos de mamá joven, hermosa, sonriente. En una de ellas estaba con un hombre apuesto, elegante, de cabello oscuro y sonrisa conquistadora. Detrás de la foto, con la letra de mamá, decía: José y yo, 1962. José Mendoza Salazar, mi padre. Lo veía por primera vez. Había cartas de él a mi madre, cartas de amor llenas de promesas. Mi querida Juana, cuando arregle las cosas con mi familia nos casaremos. Te lo prometo. Eres el amor de mi vida. Las fechas indicaban que fueron escritas antes de que yo naciera. Y había algo más. Documentos legales, copias de la demanda que mamá había presentado, testimonios de vecinos que aseguraban haber visto a José visitando nuestra casa, recibos de dinero que él le daba esporádicamente durante mis primeros años, antes de desaparecer completamente. Y al fondo de la caja, guardada en un sobre amarillo, encontré una carta que mamá había escrito pero nunca enviado. Estaba fechada poco antes de su muerte. Patricia, hija mía, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdóname por nunca haberte contado la verdad completa sobre tu padre. No fue solo un hombre que nos abandonó, fue un hombre que nos amó, o dijo amarnos, y luego nos negó cuando le convenía. José Mendoza Salazar me juró que se casaría conmigo. Yo era joven, ingenua, enamorada. Creí sus promesas. Cuando quedé embarazada de ti, él se asustó. Resultó que ya estaba prometido con una mujer de buena familia, María del Refugio. Sus padres le exigieron que cumpliera ese compromiso. Intenté pelear, demandé su reconocimiento, pero él tenía abogados, dinero, influencias, y yo no tenía nada. Retiré la demanda cuando entendí que estaba perdida, que nunca iba a ganar contra un hombre así. Te pedí que nunca lo buscaras porque no quería que pasaras por ese rechazo, porque sabía que él nunca te reconocería, y porque no quería que te convirtieras en alguien amargada, buscando justicia que nunca llegaría. Pero guardé estas cosas por si algún día las necesitabas, por si algún día querías pelear la batalla que yo no pude ganar. Si ese día llega, pelea, hija, pelea con todo lo que tienes, no por dinero, sino por dignidad, por todas las mujeres como nosotras que fuimos tratadas como menos que nada. Te amo, siempre te amé, fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Tu madre, Juana. Lloré sosteniendo esa carta. Lloré por mi madre, por su dolor, por su valentía de seguir adelante aunque la vida la hubiera tratado tan mal, y entendí que esta batalla que estaba peleando no era solo mía, era de ella también. Cuando llegaron los resultados del ADN 2 semanas después, no me sorprendieron. Compatibilidad de 50%. Relación biológica. Medio hermanos. Ricardo Mendoza y yo compartíamos padre. La prueba era contundente. El licenciado Ramírez casi saltó de emoción cuando le mostré no solo los resultados del ADN, sino también el contenido de la caja de mi madre. Señora Patricia, esto es oro. Tenemos pruebas documentales, testimonios, evidencia de que hubo una relación, de que su madre intentó establecer la paternidad, y ahora tenemos ADN que lo confirma científicamente. ¿Qué sigue?, pregunté. Ahora presentamos la demanda de reconocimiento de paternidad post-mortem, y dependiendo de cómo reaccione la familia Mendoza, vemos qué más podemos hacer. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, quizás años. Pero señora Patricia, me miró con seriedad. Con estas pruebas, tenemos una oportunidad real, una oportunidad de que su padre, aunque muerto, la reconozca legalmente como su hija. No se trataba de dinero ya, se trataba de que el apellido Mendoza Salazar apareciera en mi acta de nacimiento.
de que quedara registro de que José Mendoza Salazar me había engendrado y la ley lo reconocía. Se trataba de dignidad, de justicia, de la memoria de mi madre. Adelante, dije con firmeza. Presente la demanda. Esa noche llamé a mis 5 hijos. Les conté todo, las cartas, las fotos, la prueba de ADN, la carta de su abuela. Escucharon en silencio. Cuando terminé, fue Lucía quien habló primero. Mamá, cuenta con nosotros para lo que necesites. La abuela merece justicia. Tú mereces justicia. Los demás asintieron. Hasta Javier, mi bebé, dijo con voz firme. Si necesitas dinero para los abogados, mamá, yo tengo ahorros. Son tuyos. No necesito dinero, hijo. El licenciado trabaja por porcentaje, pero necesito su apoyo. Esto va a ser largo, va a ser difícil, y la familia Mendoza no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces pelearemos, dijo Daniel. Juntos, por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola en esta batalla. La hija pobre, la hija negada, la hija olvidada, estaba despertando, y traía consigo un ejército de evidencia, de amor familiar, de rabia justa. La familia Mendoza Salazar pronto descubriría que Patricia Rodríguez no era la mujer débil que pensaban. Era mucho más peligrosa que eso. Era una mujer que ya no tenía nada que perder. La demanda se presentó un lunes gris de marzo. El licenciado Ramírez me llamó en cuanto quedó radicada en el juzgado. Ya está, señora Patricia. Demanda de reconocimiento de paternidad post-mortem de José Mendoza Salazar. Los demandados son la sucesión y los herederos directos, Ricardo Mendoza y su madre María del Refugio, viuda de Mendoza. ¿Cuánto tardarán en enterarse?, pregunté, sintiendo nervios en el estómago. Les notificarán en los próximos días. Tendrán un plazo para responder. Colgué el teléfono con las manos sudadas. No había vuelta atrás. Había lanzado la piedra. Ahora vendrían las consecuencias. La notificación les llegó a los 5 días. Lo supe porque Ricardo me llamó, histérico. Patricia, ¿qué hiciste? ¿Nos estás demandando? ¿Cómo pudiste? Solo estoy pidiendo lo que me corresponde. Respondí con calma que no sentía. Esto es absurdo. Mi padre murió hace casi 2 décadas. ¿Por qué ahora? ¿Por venganza? Por justicia, Ricardo. No es lo mismo. Mi madre está destrozada. Su presión arterial se disparó cuando le llegó la notificación. Tuvo que ir al hospital. Sentí una punzada de culpa que traté de ignorar. Lamento que esté mal, pero esto no es personal contra ella. Es un derecho que me corresponde. ¿Un derecho? Ricardo rió sin humor. Vienes después de 18 años a reclamar derechos. Admítelo, Patricia. Esto es porque te sentiste humillada. Porque te enamoraste de mí y todo salió mal. Sus palabras dolieron porque tenían algo de verdad, pero no era toda la verdad. Esto es porque mi madre limpió baños mientras tu madre vivía como reina. Respondí con voz dura. Porque tu padre me negó. Porque viví 62 años sin apellido paterno mientras tú gozabas de privilegios. Llámalo venganza si quieres. Yo lo llamo equilibrar la balanza. Los abogados de mi madre van a destruirte. Amenazó. Tienen recursos que tú ni siquiera imaginas. Que lo intenten. Colgué temblando, pero satisfecha. Había plantado mi bandera. Ahora tenía que sostenerla. Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. El licenciado Ramírez y yo nos reunimos constantemente. Organizamos todas las pruebas, las cartas, las fotos, los testimonios de vecinos que aún vivían y recordaban las visitas de José Mendoza a nuestra casa, los recibos de dinero, la demanda original de mi madre y, por supuesto, la prueba de ADN. Van a atacar la validez del ADN, me advirtió el licenciado. Dirán que la muestra se obtuvo de manera irregular, que no hubo consentimiento, que no es admisible. ¿Y qué hacemos? Argumentamos que Ricardo descartó el vaso en un lugar público, lo que lo convierte en propiedad abandonada. Es un área legal gris, pero tenemos precedentes. De cualquier modo, tenemos tantas otras pruebas que el ADN es solo la cereza del pastel. Doña María del Refugio contrató al bufete más caro de Guadalajara, Góngora y Asociados, conocidos por defender a familias adineradas en casos complicados. Su estrategia quedó clara en la primera respuesta a la demanda: negación total. Alegaron que las cartas eran falsificaciones, que las fotos no probaban una relación seria, que los testimonios de vecinos no eran confiables después de tantos años,
que la demanda original de mi madre había sido retirada precisamente porque no había fundamento, que yo era una oportunista buscando aprovecharse de una familia respetable. Me dolió leer esas acusaciones. El licenciado Ramírez me preparó. Esperaba algo así. Van a tratar de desprestigiarla, de hacer quedar mal a su madre. Es la táctica estándar. No se lo tome personal. ¿Cómo no tomármelo personal si están llamando mentirosa a mi madre? Porque sabemos la verdad, señora Patricia, y vamos a probarla. Daniel sugirió que preparáramos una estrategia de relaciones públicas. Mamá, esta familia es conocida en ciertos círculos de Guadalajara. Tienen reputación que cuidar. Si esto se hace público, si la prensa se entera, ¿quieres que llame a los periódicos?, pregunté, sorprendida por la sugerencia de mi hijo. No exactamente, pero si ellos escalan y empiezan a difamarte públicamente, nosotros podemos responder, contar tu historia. La gente simpatiza con casos como el tuyo. Mujer pobre negada por hombre rico y poderoso. Es una narrativa que conecta. No me gustaba la idea de convertir mi vida en un espectáculo mediático, pero Daniel tenía razón. En una batalla desigual, a veces las armas no convencionales son las más efectivas. Mientras avanzaban los trámites legales, algo inesperado ocurrió. Una tarde, una mujer joven tocó a mi puerta. Tendría unos 30 años, bien vestida, con portafolio profesional. ¿Señora Patricia Rodríguez?, preguntó con voz profesional. Sí, ¿quién la busca? Mi nombre es Fernanda Maldonado. Soy periodista de investigación. Me gustaría hablar con usted sobre su caso contra la familia Mendoza. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo se enteró? Las demandas son públicas. Reviso regularmente los juzgados buscando historias interesantes, y la suya me pareció particularmente relevante. Se acomodó los lentes. Una mujer mayor que descubre después de décadas que su padre biológico la negó, que su medio hermano era el hombre con quien estaba saliendo. Es el tipo de historia que le interesa a la gente. No busco atención mediática, dije rápido. Lo entiendo. Pero señora Patricia, permítame decirle algo. La familia Mendoza tiene poder, dinero, abogados. Usted tiene la verdad. Los medios pueden equilibrar esa balanza. La dejé pasar. Hablamos durante 2 horas. Le conté todo, desde el principio hasta el final. Ella tomó notas, hizo preguntas inteligentes, mostró genuina indignación ante las injusticias que describía. ¿Puedo publicar esto?, preguntó al final. ¿Ahora? Aún no. Esperaré el momento adecuado. Pero cuando se reanuden las audiencias, cuando haya movimientos significativos en el caso, me gustaría publicar su historia. Con su permiso. Miré a Daniel, que había llegado a media entrevista. Él asintió levemente. De acuerdo, dije finalmente. Pero quiero ver el artículo antes de que se publique. Por supuesto. Fernanda Maldonado se convirtió en una aliada inesperada. Me mantuvo informada de rumores que circulaban en círculos periodísticos sobre la familia Mendoza. Aparentemente, José Mendoza Salazar no había sido tan respetable como parecía. Había rumores de negocios turbios, de favores políticos cuestionables, de otras mujeres además de mi madre. Hay gente que estaría dispuesta a hablar, me dijo Fernanda en una llamada. Exempleados de la dependencia donde trabajó, vecinos viejos de la familia, incluso algún familiar lejano con rencores. Si las cosas se ponen feas en el juicio, podríamos usar esos testimonios para desprestigiar su imagen. No me sentía completamente cómoda con esa idea, pero tampoco era tan ingenua como para rechazar ayuda. Las audiencias preliminares comenzaron en mayo. El juzgado de lo familiar era un lugar frío, con paredes verdes descascaradas y olor a expedientes viejos. Me senté con el licenciado Ramírez de un lado de la sala. Del otro lado estaban los abogados de los Mendoza, 3 hombres en trajes carísimos, con portafolios de piel y aires de superioridad. Ricardo no asistió a las primeras audiencias. Solo doña María del Refugio, escoltada por una enfermera. La vi entrar con bastón, encorvada, aparentando más fragilidad de la que probablemente tenía. Era una actuación, obviamente. Los abogados la presentarían como una anciana indefensa siendo atacada por una mujer resentida. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. La suya era de puro desprecio. La mía, de determinación. El juez era un hombre mayor, de lentes gruesos y expresión aburrida. Había visto casos como el mío docenas de veces. Anunció que el proceso sería largo, que ambas partes tendrían oportunidad de presentar pruebas, que se harían peritajes a los documentos y fotografías. Este tribunal actuará con estricto apego a la ley, dijo con voz monótona. Las emociones no tienen cabida aquí.
Solo los hechos. Salí de esa primera audiencia exhausta pero firme. La guerra legal había comenzado oficialmente. En casa, esa noche, mis hijos vinieron a cenar. Todos, los 5, con sus parejas e hijos. Llenaron mi casa de ruido, risas, comida. Lucía preparó pozole. Andrea trajo tamales. Los niños corrían por el patio. Era caos, pero caos amoroso. «Mamá», dijo Daniel levantando su vaso de refresco, «quiero hacer un brindis, por la mujer más valiente que conozco, por la que nos enseñó que nunca es tarde para pelear por lo que es justo». Todos levantaron sus vasos, incluso los niños pequeños, sin entender bien pero imitando a sus padres. «Por la abuela Juana», agregó Lucía con lágrimas en los ojos, «porque esta pelea también es por ella». «Por la abuela Juana», repitieron todos. Bebimos entre lágrimas y risas, y entendí que no importaba cuánto dinero tuvieran los Mendoza, cuántos abogados contrataran, cuánto poder ejercieran. Yo tenía algo que ellos nunca tendrían, una familia que me amaba incondicionalmente, una familia que peleaba conmigo, no contra mí. Esa fue mi verdadera victoria. El juicio era solo el eco de algo más profundo, la recuperación de mi dignidad. Los meses siguientes fueron de batallas legales constantes, peritajes de las cartas, auténticas, análisis de las fotos, genuinas, testimonios de vecinos, contundentes. Cada audiencia era un pequeño triunfo o una pequeña derrota. Los abogados de los Mendoza pelearon cada centímetro, objetaron cada prueba, cuestionaron cada testimonio, trataron de desacreditarme de todas las formas posibles. Pero yo resistí, porque ya no era solo Patricia, la viuda pobre. Era Patricia Rodríguez Mendoza, hija de Juana, madre de 5, abuela de 9. Era una mujer que había sobrevivido 62 años de injusticias y finalmente había decidido plantar cara, y no pensaba rendirme. El punto de quiebre llegó en septiembre, 8 meses después de presentar la demanda. El juez había ordenado una última audiencia antes de dictar sentencia. Se presentarían los argumentos finales de ambas partes. Esa mañana me desperté con nudos en el estómago. Lucía me ayudó a elegir ropa. «Nada muy llamativo, mamá. Quieres verte digna pero humilde. Que el juez vea que eres una mujer trabajadora, no una cazafortunas». Me puse un vestido azul marino sencillo, zapatos bajos. Me recogí el cabello. Poco maquillaje. Quería que me vieran como lo que era. Una mujer de 63 años que había trabajado duro toda su vida. Llegué temprano al juzgado con el licenciado Ramírez y mis 5 hijos. Daniel había logrado que todos pidieran el día libre para acompañarme. «Queremos que el juez vea que tienes familia, que tienes respaldo», explicó. Del otro lado de la sala llegaron los Mendoza con su séquito de abogados. Pero esta vez no solo vino doña María del Refugio. Ricardo también estaba ahí. Nuestras miradas se encontraron. La suya reflejaba cansancio, quizás algo de culpa. La mía, determinación pura. No había hablado con él desde aquel día en el parque cuando obtuve la muestra de ADN. Seguramente me odiaba. No me importaba ya. El licenciado abogado principal de los Mendoza, un hombre de unos 60 años con aire arrogante, comenzó su alegato. «Su señoría, este caso es un ejemplo claro de oportunismo legal. La demandante, después de 63 años, decide que quiere el apellido de un hombre fallecido hace casi 2 décadas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 20, 30, 40 años?» Continuó desacreditando a mi madre, sugiriendo que había sido una mujer de dudosa moralidad, que tuvo relaciones con múltiples hombres y decidió culpar a José Mendoza porque era el más conveniente. Objeción. El licenciado Ramírez se levantó. «Está difamando a una persona fallecida que no puede defenderse». «Procede», dijo el juez con desgano. «Limítese a los hechos, licenciado». El abogado de los Mendoza cambió de táctica. Atacó la validez de la prueba de ADN, como habíamos anticipado, obtenida de manera fraudulenta, sin consentimiento, en circunstancias cuestionables. Mi cliente fue engañado para proporcionar material genético. El material genético fue descartado en un lugar público. Contrajo el licenciado Ramírez cuando fue su turno. Es propiedad abandonada. Además, tenemos abundante evidencia adicional que establece la paternidad sin necesidad del ADN. Presentó las cartas, las fotos, los testimonios. Habló de la demanda original de mi madre, de cómo fue intimidada para retirarla. Esta no es una historia de oportunismo.
dijo con voz firme. Es una historia de injusticia sistemática contra una mujer y su hija, quienes fueron negadas, humilladas y excluidas por un hombre que tenía el poder de hacerlo. José Mendoza Salazar sabía que mi cliente era su hija. Lo supo desde el día que nació, pero eligió negarla porque le era conveniente, porque tenía una familia respetable que proteger, porque las Patrias y las Juanas del mundo no importaban. El silencio en la sala era absoluto. Hasta el juez, que había pasado la mayor parte de las audiencias con expresión aburrida, parecía atento. Y ahora, continuó el licenciado Ramírez, después de una vida entera de negación, la señora Patricia Rodríguez Mendoza solo pide lo que siempre debió ser suyo: el reconocimiento legal de que José Mendoza Salazar era su padre. No pide dinero, no pide propiedades, solo pide que su acta de nacimiento deje de decir padre desconocido, pide dignidad. Cuando terminó su alegato, sentí lágrimas rodando por mis mejillas. Mis hijos me apretaron las manos. El juez anunció que dictaría sentencia en 2 semanas. He escuchado ambas partes. Revisaré cuidadosamente todas las pruebas presentadas. La resolución será notificada a ambas partes por escrito. Al salir del juzgado, una multitud nos esperaba. Fernanda Maldonado había publicado su artículo la noche anterior en el periódico local más importante. La hija negada, una mujer de 63 años, pelea por el apellido que le quitaron. El artículo era devastador para los Mendoza. Detallaba la vida de lujos de José Mendoza Salazar, mientras mi madre y yo vivíamos en la pobreza. Incluía testimonios de exempleados de él, que lo describían como un hombre arrogante y mujeriego. Mencionaba rumores de corrupción en su trabajo gubernamental, pero sobre todo, contaba mi historia con empatía y claridad. La historia de una mujer que había trabajado toda su vida, que había sacado adelante 5 hijos sola, que había encontrado amor a los 62 años solo para descubrir la verdad más cruel. El artículo se había vuelto viral en redes sociales. Justicia para Patricia era tendencia en Twitter local. Grupos feministas habían adoptado mi causa como símbolo de las injusticias contra mujeres de generaciones pasadas. Reporteros me rodearon a la salida del juzgado. Señora Patricia, ¿cómo se siente? ¿Qué espera de la sentencia? ¿Qué le diría a la familia Mendoza? El licenciado Ramírez trató de alejarlos, pero yo levanté la mano. Quería hablar. Solo quiero decir, comencé con voz temblorosa pero firme, que esto no se trata de dinero o venganza. Se trata de que mi madre, Juana Mendoza, fue una mujer digna y trabajadora que merece ser recordada sin la mancha de haber sido la amante. La otra, ella fue la madre de su hija, y esa hija soy yo. Solo quiero que la ley lo reconozca. Las cámaras parpadeaban. Los micrófonos se acercaban. Continué. José Mendoza Salazar tuvo el privilegio de elegir qué hijos reconocer. Yo no tuve el privilegio de elegir qué padre tener. Pero ahora, 63 años después, finalmente tengo voz. Y la uso para decir, también soy su hija, también existo, y merezco ser reconocida. Los aplausos estallaron. No de los reporteros, sino de la gente que se había congregado en la calle, curiosos que habían leído el artículo, desconocidos solidarios. Doña María del Refugio salió del juzgado en ese momento, escoltada por sus abogados. Los reporteros se abalanzaron sobre ella también. ¿Tiene algo que decir, señora María del Refugio? ¿Sabía usted de la existencia de Patricia Rodríguez? La anciana los ignoró, subiéndose a su camioneta de lujo con vidrios polarizados. Pero justo antes de cerrar la puerta, nuestras miradas se cruzaron una última vez. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo. Miedo de que todo su mundo construido sobre secretos y privilegios se derrumbara. Miedo de que la verdad finalmente ganara. Ricardo se acercó a mí antes de subir al vehículo. Patricia, dijo en voz baja, ignorando las cámaras. Lo siento, siento todo. ¿De verdad? Pregunté, buscando sinceridad en su rostro. Sí, mi padre fue injusto contigo y con tu madre. Mi madre fue cómplice, y yo viví ignorante pero beneficiado de esa injusticia. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Yo también, respondí honestamente. Ojalá hubiéramos sido hermanos desde el principio. Ojalá yo hubiera crecido conociendo a mi padre. Ojalá tu madre hubiera sido más compasiva. Pero no fue así, y ahora solo podemos lidiar con las consecuencias. Ricardo asintió tristemente.
Si ganas, cuando ganes, porque creo que vas a ganar, ¿podremos al menos intentar tener una relación como hermanos? ¿Como deberíamos haberla tenido siempre? La pregunta me tomó por sorpresa. Parte de mí quería rechazarlo, mantener la rabia, no darle nada. Pero otra parte, la parte más cansada, la parte que había visto suficiente dolor, consideró la posibilidad. No lo sé, Ricardo. Dame tiempo. Primero necesito que esto termine. Después veremos. Se fue sin más palabras. Las cámaras capturaron nuestro intercambio, aunque no pudieron escuchar lo que dijimos. Los titulares de la tarde especularían: encuentro emotivo entre medio hermanos en disputa legal. Las 2 semanas de espera fueron eternas. Cada día revisaba obsesivamente el correo, esperando la notificación del juzgado. Fernanda Maldonado publicó más artículos, ampliando la historia. Otros medios la replicaron. Incluso salí en el noticiero de la noche. Me convertí, sin quererlo, en un símbolo. Las personas en el mercado me reconocían. Me detenían para expresar su apoyo. Mujeres mayores me abrazaban llorando, diciendo que mi historia les recordaba a sus propias injusticias. Hombres jóvenes me decían que era un ejemplo para sus hijas. Don Chuy, el de la tienda, me regaló la despensa completa esa semana. No me pague, doña Patti. Usted está haciendo algo importante. Que Dios la bendiga. Mi casa se llenó de flores, cartas, mensajes de apoyo de desconocidos. Gracias por pelear. Eres una inspiración. Justicia para Patricia y para todas las Juanas del mundo. Fue abrumador y hermoso a la vez. Finalmente, un viernes por la tarde, el licenciado Ramírez me llamó. Llegó la sentencia. Y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Ganamos, señora Patricia. Ganamos. Las piernas me fallaron. Me senté en el sillón, llorando, riendo, temblando. ¿Ganamos? El juez dictaminó que, basándose en la preponderancia de pruebas, queda establecido que José Mendoza Salazar es el padre biológico de Patricia Rodríguez Mendoza. Ordenó la rectificación de su acta de nacimiento para incluir el nombre paterno. Reconoció que su madre actuó de buena fe en la demanda original y que fue intimidada para retirarla. Y aunque la herencia ya prescribió, ordenó a los Mendoza pagar los gastos del juicio. Dios mío, susurré. Dios mío. Señora Patricia, usted es oficialmente Patricia Rodríguez Mendoza. Tiene el apellido de su padre. La ley finalmente reconoce lo que siempre debió ser. Colgué y grité. Grité de alegría, de liberación, de victoria. Mis vecinos debieron pensar que me había vuelto loca. No me importó. Llamé a mis hijos uno por uno. Todos lloraron conmigo. Lo lograste, mamá, decía Daniel entre sollozos. La abuela estaría tan orgullosa. Esa noche, sola en mi casa, saqué la foto de mi madre. La miré largo rato. Lo hice, mamá, le dije. Lo hice por ti, por nosotras. Ganamos. Sentí, o quizás imaginé, su presencia, su aprobación, su orgullo. Patricia Rodríguez había comenzado esta batalla quebrada y humillada. La terminaba victoriosa y dignificada. No era el final, pero era un final suficientemente bueno. 3 meses después de la sentencia, recibí mi nueva acta de nacimiento. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaba, impreso en papel oficial. Padre, José Mendoza Salazar. Era solo un nombre en un documento, pero significaba todo. Significaba que mi existencia estaba validada, que mi madre no había mentido, que yo no era producto de una aventura sin importancia, sino la hija legítima de un hombre que decidió negarme. Los Mendoza apelaron la sentencia, como esperábamos, pero el licenciado Ramírez me aseguró que las probabilidades de que revirtieran el fallo eran mínimas. La sentencia está bien fundamentada, con base en evidencia sólida. Lo más probable es que la apelación sea rechazada. No me importaba ya. Había ganado lo que buscaba: reconocimiento. El apellido Mendoza Salazar no me dio dinero, no me dio propiedades, no cambió mi vida material. Seguía viviendo en mi misma casa de la colonia Oblatos. Seguía haciendo mis compras en el mercado. Seguía siendo la misma Patricia. Pero algo había cambiado profundamente dentro de mí. Ya no me sentía menos. Ya no cargaba la vergüenza de ser la hija de madre soltera, la que no tiene padre. Ahora tenía un padre, que hubiera sido un mal padre, un padre ausente, un padre que me negó. Eso no borraba el hecho de que existía, y que la ley lo reconocía.
Ricardo intentó contactarme varias veces después de la sentencia. Finalmente accedí a verlo, pero no sola. Lo cité en un café del centro, con Daniel presente. Patricia, comenzó, viéndose más viejo, más cansado. Quiero pedirte perdón. En nombre de mi padre, de mi madre, mío. Fue injusto todo lo que pasó. Lo fue, coincidí, sin emoción particular. Mi madre está muy enferma. El estrés del juicio aceleró su deterioro. Los médicos no creen que le quede mucho tiempo. No sentí satisfacción al escuchar eso. Tampoco lástima. Solo una especie de neutralidad. Lamento escucharlo. Ella quiere hablar contigo. Antes de morir, dice que quiere, no sé, hacer las paces. La petición me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Creo que finalmente entiende la magnitud de lo que hicieron. O quizás solo quiere morir con la conciencia tranquila. No lo sé. Consideré la propuesta. Parte de mí quería negarme, dejarla morir con su culpa. Pero otra parte, la parte que mi madre me había enseñado, la parte compasiva, consideró que quizás cerrar ese ciclo sería bueno para todos. Lo pensaré, dije finalmente. Una semana después, acepté. Fui a la casa de los Mendoza en Chapalita, esa casa enorme donde Ricardo había crecido, donde mi padre había vivido sus últimos años, donde se había repartido la herencia de la que fui excluida. Era una mansión comparada con mi casa. Jardines amplios, cochera para 3 autos, sala con muebles finos. Todo lo que mi madre y yo nunca tuvimos. Ricardo me recibió y me llevó a una recámara del 2º piso. Doña María del Refugio estaba en cama, conectada a un tanque de oxígeno, diminuta bajo las sábanas blancas. Tenía 86 años y se veía de 100. Nos dejó solas. Me senté en una silla junto a la cama. Señora Patricia, comenzó con voz débil. Gracias por venir. No estoy segura de por qué vine, respondí honestamente. Yo tampoco estoy segura de por qué pedí verla. Tosió, un sonido húmedo y doloroso. Quizás porque cuando una está tan cerca de la muerte, las mentiras ya no tienen sentido. Esperé en silencio. Su madre, Juana, era una buena mujer, ¿verdad? La pregunta me sorprendió. La mejor que he conocido. José me lo dijo una vez, años después de todo. Estaba borracho, creo. Dijo que Juana había sido la única mujer que lo había amado de verdad, que yo solo lo amaba por su posición, por su dinero, que ella lo había amado por lo que era. No supe qué responder. Tenía razón, continuó la anciana. Yo me casé con José porque mis padres lo arreglaron. Era un buen partido. Nunca lo amé como su madre lo amó, y él nunca me amó como la amó a ella. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que sepa que no fue fácil para mí tampoco. Saber que mi esposo amaba a otra, que había tenido una hija con ella. Saber que yo era la esposa legítima, pero no la amada. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Pero en vez de aceptarlo con dignidad, en vez de ayudar a esa niña inocente que era usted, elegí el camino del resentimiento. Permití que José la negara. Apoyé la decisión de no reconocerla, porque si la reconocía a usted, estaba admitiendo que Juana había ganado algo que yo nunca tuve, su corazón. El silencio pesaba en la habitación. Y ahora, continuó, me muero sabiendo que arruiné la vida de 2 personas inocentes, usted y su madre, por orgullo, por celos, por estupidez. ¿Quiere que la perdone?, pregunté directamente. No me atrevo a pedir eso. Solo quería que supiera que lo siento, que si pudiera retroceder el tiempo, lo haría diferente. Miré a esa mujer anciana, moribunda, llena de arrepentimiento tardío, y sentí nada, ni odio ni compasión, solo una especie de cansancio. No puedo perdonar en nombre de mi madre, dije finalmente. Ella sufrió por sus decisiones, y ya no está para otorgar perdón. Y yo no sé si quiero perdonarla, pero puedo decirle esto, no voy a cargar más odio. Ya llevé suficiente peso en mi vida. Su culpa es suya, yo me libero de ella. Doña María del Refugio asintió débilmente. Gracias, es más de lo que merezco. Me levanté para irme. En la puerta, me detuvo con voz apenas audible. ¿Cuidará de Ricardo? Es débil, siempre lo fue, pero es un buen hombre, y es su hermano. Si él quiere una relación conmigo, la tendremos, en mis términos. Salí de esa casa sintiendo que un peso se había levantado. No había perdonado realmente, pero había soltado, y eso era suficiente. Doña María del Refugio murió 3 semanas después. Ricardo me llamó para avisarme,
No fui al funeral, no sentí que debía, pero sí acepté verlo de nuevo, meses después, para café. Lentamente, con mucha cautela, empezamos a construir algo parecido a una relación de hermanos. No era cálida ni cercana, pero existía. Nos veíamos una vez al mes, hablábamos de cosas superficiales, establecíamos límites claros. Nunca sería como debió haber sido. Nunca recuperaríamos los 63 años perdidos. Pero era algo. Y algo era mejor que nada. Mi vida continuó, transformada de maneras sutiles. La gente del barrio me trataba diferente, con un respeto que antes no tenía. Las conversaciones en la tienda, en el mercado, en la iglesia, habían cambiado. Ya no era solo Doña Pati, era Doña Patricia, la que ganó ese juicio, la que se enfrentó a esa familia rica, la que luchó por su apellido. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de ícono local de justicia. Mujeres venían a pedirme consejos sobre sus propias batallas legales, sus propias injusticias. No tenía las respuestas, pero escuchaba, y eso parecía ayudar. Un año después de la sentencia, en el aniversario del fallecimiento de mi madre, organicé una pequeña ceremonia. Mis 5 hijos, mis 9 nietos, algunos vecinos y amigos cercanos, nos reunimos en el panteón. Había mandado hacer una nueva placa para su tumba. Ya no decía solo Juana Mendoza, ahora decía Juana Mendoza, madre ejemplar, mujer valiente, quien luchó por la justicia y la dignidad hasta su último aliento. Leí en voz alta la carta que ella me había dejado, esa que encontré en la caja vieja. Todos lloramos, y cuando terminé dije, «Mamá, lo logramos. Tu hija ya no es Patricia sin apellido paterno. Ahora soy Patricia Rodríguez Mendoza. No porque ese apellido me dé orgullo, sino porque es la prueba de que tuviste razón, de que no eras una mentirosa, de que tu hija era legítima, y de que aunque el mundo trató de borrarnos, resistimos, existimos, importamos». Los aplausos suaves de mi familia resonaron entre las tumbas. Esa noche, en mi casa, saqué todos los documentos del juicio, las cartas, las fotos, los expedientes legales, la sentencia. Los guardé en una caja nueva, etiquetada cuidadosamente. Historia de justicia, Patricia y Juana. Algún día, mis nietos preguntarían, y yo les contaría. Les diría que su bisabuela fue una mujer que trabajó hasta quebrarse, que su abuela fue una mujer que esperó 63 años para reclamar lo que le pertenecía. Les enseñaría que nunca es tarde para pelear por la dignidad, que la justicia a veces tarda, pero puede llegar, que las mujeres como nosotras, las pobres, las negadas, las olvidadas, también tenemos derecho a ser vistas, escuchadas, reconocidas. Me senté en mi sillón viejo, con una taza de café caliente, mirando las luces del atardecer filtrarse por la ventana de mi casa humilde en la colonia Oblatos. Esta casa que había visto tanta tristeza y ahora veía algo parecido a la paz. No era rica, no vivía en Chapalita, no tenía los lujos que los Mendoza tuvieron, pero tenía algo más valioso. Tenía mi dignidad recuperada. Tenía a mis hijos y nietos que me admiraban. Tenía mi historia contada y validada. Tenía, finalmente, mi apellido completo. Patricia Rodríguez Mendoza, hija de Juana Mendoza y de José Mendoza Salazar, reconocida, existente, real, y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo. En las noches, cuando el barrio se quedaba en silencio y yo me preparaba para dormir, a veces hablaba con mamá, le contaba mis días, mis nietos, los pequeños triunfos y frustraciones de la vida cotidiana, y sentía que me escuchaba, que me acompañaba, que estaba orgullosa. «Lo hicimos, mamá», le susurraba a la oscuridad. «Nos negaron, nos humillaron, nos trataron como si no valiéramos nada, pero resistimos y ganamos. No ganamos dinero ni propiedades, ganamos algo mejor, ganamos existir, ganamos ser reconocidas». Y en el silencio de mi habitación podía jurar que escuchaba su voz. «Bien hecho, mija, bien hecho». 63 años me tomó tener un apellido paterno. 63 años de injusticia. Pero al final, cuando pensaba que ya no importaba, cuando creía que era demasiado tarde, descubrí que nunca es demasiado tarde para la justicia, que nunca es demasiado tarde para decir, aquí estoy, existo, importo,
Soy la hija de mi madre, y también soy la hija de mi padre, aunque él no quisiera reconocerlo. Y ahora, finalmente, puedo descansar sabiendo que mi madre puede descansar también, que su lucha no fue en vano, que su hija la honró. Patricia Rodríguez Mendoza. Ese es mi nombre completo. Legal, oficial, merecido, y nadie me lo puede quitar nunca más.